sí confiamos. Amén. ¿Ustedes están emocionados sobre la Navidad? ¿Están emocionados? Levanta la mano. Oh, mis hijos están súper emocionados. Bueno, a veces cuando pensamos en, a usted le gustan nacatomales. Oh, yeah, pensamos en nacatomales. ¿Qué más? Quizás regalos o pasar tiempo con la familia. Estas cosas en sí mismo no son malas. Lo que vemos en la palabra de Dios es que todos se regocijaron. Pero se regocijaron porque Cristo Jesús vino a la tierra. Y este es el verdadero significado de la Navidad. Pero, ¿qué significa eso? Porque su parto fue tan importante. Yo vi en línea que cada año en todo el mundo, alrededor de 132 millones de bebés nacen. 132 millones. Entonces, este es aproximadamente 4 bebés cada segundo. Imagínense cuántos han nacido solamente durante el tiempo que yo he hablado esta mañana. Entonces, ¿por qué el parto de otro niño judío es tan importante? Vamos a ver. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 1. Mateo, el Nuevo Testamento, capítulo 1. En los primeros 17 versículos de Mateo 1, vemos la genealogía de Jesucristo. Por nuestro entender, es por parte de su padrastro José. Y su linaje, o el linaje que vemos aquí en Mateo 1, va de Abraham a Cristo. Entonces podemos dividir genealogía en 3 épocas. Vamos a leer la primera en versículo 1 a 6. Aquí dice, obviamente vamos a ver muchos nombres de personas, pero eso es importante. Aquí dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasán, Naasán a Salmón. Salmón engendró de Rahab, se recuerda que ella fue mala mujer, prostituta, que Dios le salvó por su gracia. Rahab a Boaz engendró a Ruth, a Obed, a Obed a Isaí. Isaí engendró al rey, ¿quién? David, reconocemos esto, ¿no? ¿Verdad? Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, los primeros 6 versículos habla del tiempo de Abraham, Moisés, los jueces, el libro de Josué también, ¿verdad? Pero ahora llegamos a la segunda época, versículos 6 a 12. Yo no voy a leer todos estos versículos, pero si se fija ahí en su Biblia, va a reconocer varios nombres de, ¿está listo? Reyes de Judá. Salomón, ya vimos David, ¿verdad? David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafet. Ellos eran reyes del reino en el sur que se llamaba Judá. Entonces aprendimos eso, que Cristo es del linaje de los reyes, de la tribu de Judá. Él es el león, ¿verdad? De la tribu de Judá. En los versículos que siguen, a 12 a 17, habla de otra época, el tiempo de exilio. Se recuerda cómo Dios juzgó a Judá por causa de su desobediencia. Y los babilonios llegaron y destruyeron a Jerusalén y se lo llevaron cautivos. Habla de este tiempo. Mucho de este tiempo fue un tiempo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces aprendimos que por medio de ver la genealogía de Cristo, que Él es descendiente de David. Cuando ustedes han escuchado que Cristo se llama el Hijo de David. El Hijo de David. Él era del linaje real de los reyes.
de los reyes. Y debido a eso, hermanos, Cristo tiene el derecho a reinar. Cristo tiene el derecho a reinar. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No cabe duda, hermanos, que su linaje era extraordinario. Pero también vamos a ver que su concepción era extraordinaria. Vamos a seguir leyendo versículos 18 a 20 de Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bueno, durante este tiempo, en la cultura judía, que ellos consideraban que el hombre y la mujer estaban casados durante su tiempo de esponsales. Ya se comprometieron. Y de su punto de vista, ya fueron casados, aunque todavía no habían consumado el matrimonio. Entonces, por eso, cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, él quiso divorciarla. Él quiso dejarla, pero quiso hacerlo secretamente. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho a todos los demás que ella era mala mujer, que ella había cometido adulterio? Los judíos hubieran sacado piedras y la habría apedreado. Entonces, él no quiso que esto pasara. Entonces, él quiso divorciarla secretamente. Pero gracias a Dios, esto no fue necesario, porque esta concepción era divina. Era divina. Los católicos enseñan que María tuvo una inmaculada concepción, que ella no tuvo pecado original, pero hermanos, no es María que tuvo una concepción inmaculada, fue Cristo. Fue Cristo, no María. En su canción a Dios, María llama a Dios su Salvador. Llama a Dios su Salvador. Solo pecadores necesitan un Salvador, ¿verdad? Ella era pecadora, igual que nosotros. Obviamente ella fue bendita, ella llevaba el Mesías, el Cristo, pero era pecadora igual que nosotros. Pero José no tuvo que divorciarla porque el ángel se le apareció y le explicó lo que había pasado. Pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y este fue el único bebé en toda la historia de la humanidad que fue concebido así. ¿Ok? Normalmente toma el hombre y la mujer para crear un bebé, pero este fue hecho por el Espíritu Santo. Un milagro. Y es tan importante a nuestra fe, se llama el nacimiento virginal. Nacimiento virginal, porque significa que Cristo se hizo carne para salvarnos. Dios, el eterno, omnipresente, todopoderoso Dios, se hizo carne, se hizo hombre para salvar a nosotros. A veces yo pienso de eso. Yo tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Yo pienso en Justo, mi hijo de 4 años, ¿verdad? Es tan precioso para mí como todos mis hijos. Una ilustración, esa es una ilustración imperfecta, pero sería un poco como así. Si yo diera mi hijo, que entregara la vida de mi hijo Justo para salvar una hormiga. Para salvar a una hormiga. Eso es lo que Dios, pero 1000 veces más, ha hecho para salvar a nosotros.
Él es el eterno, todopoderoso de Dios. Y nosotros somos nada. Pecadores, transgresores, enemigos de Dios. Pero en su amor Dios nos envió a su Hijo para salvarnos. Por eso Él es 100% humano, 100% Dios. El Dios hombre. El Dios hombre. Es cierto, hermanos, que su concepción fue extraordinaria. Pero también su misión fue extraordinaria. Vamos a leer el versículo que sigue. Aquí dice, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Alguien se recuerda qué significa el nombre Jesús? Vimos esto la semana pasada. ¿Qué significa el nombre Jesús? Sí, él es el Mesías, es cierto. Pero su nombre significa Jehová salva. Jehová salva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos aquí en este versículo. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No me malentiendes, esto no significa que todos van a ser salvos, sino que Cristo pagó por los pecados del mundo. Y ahora podemos ser salvos por medio de fe en su nombre. El profeta Isaías habla de nuestros pecados, porque Cristo vino para salvarnos. Aquí dice de nuestros pecados, salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? El profeta Isaías hablaba de eso. Él le dijo a los israelitas, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, piense ahora en sus pecados. Yo voy a pensar en los míos. Mentiras, hemos mentido, ¿verdad? Quizás malas palabras, hemos dicho malas palabras. Envidia, soberbia, amor al dinero, pecado sexual. Esto es como una división, un muro que no podemos pasar de un lado al otro. Ahí estamos nosotros, el hombre, ¿verdad? El hombre pecador. El otro lado es Dios. Hay una división entre nosotros y Dios por causa de nuestros pecados. Es posible que está pensando esta mañana, me gustaría ir al cielo. Creo que todos nosotros nos gustaría ir al cielo, ¿verdad? Me gustaría ir al cielo, entonces yo sé lo que necesito hacer. Necesito mejorar mi vida. Necesito ser mejor marido, mejor esposa. Necesito ser buena persona. Pero la Biblia dice que hay una división entre Dios y nosotros. Y no podemos pasar, no podemos cruzar este muro, esta división en nuestros propios esfuerzos. No podemos subir, no podemos cavar y pasar por abajo. Nuestros pecados son como una barrera que no se puede pasar para alcanzar a Dios. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, nos envió a Cristo y le dio una misión extraordinaria. ¿Sabe qué? Cristo predijo su muerte varias veces. Sus discípulos no le entendieron cuando se lo dijo, pero al menos tres veces en los evangelios, antes de ir a la cruz, Cristo les habló de su misión, porque Él nunca se le olvidó de su misión. Ahí en Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta fue la primera vez. Luego, Mateo 17, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Cristo fue muy claro, ¿verdad? Muy claro.
mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo: he aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cristo nunca se le olvidó de su misión. Varias veces le dijo a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y morir allí, ser sepultado y resucitarse al tercer día. Esta fue su misión. Esta fue su misión. Y varios de los aspectos de su misión, la obra que Dios le había llamado a hacer, fueron anunciados de antemano. Ahora vemos las profecías hechas sobre Jesús que fueron extraordinarias. Vamos a ver Mateo capítulo 1, versículo 22 a 25. Versículo 22 a 25. ¿Está allí conmigo? Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, este fue el profeta Isaías: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando Cristo vino, Él cumplió literalmente cientos de profecías del Antiguo Testamento. La palabra de Dios es verdadera. Amén. Y Dios siempre cumple su palabra. Salmo 22 habla de las mismas palabras que Cristo iba a decir en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Él cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. Pero quizás alguien dice, bueno, habla de profeta Isaías, ¿verdad? Por medio del profeta. Yo creo que este libro fue escrito después de Cristo. No fue profecía. Solamente cuando vieron lo que pasó a Cristo, luego escribieron el libro de Isaías. ¿Sabe qué? En 1947 hubo un gran, ¿cómo se dice? Descubrieron los pergaminos, los rollos del Mar Muerto. Y fue miles y miles de rollos que descubrieron en Israel en varias cuevas. Y estos rollos son igualitos que el texto masorético. Hemos recibido de este texto. Tenemos el Antiguo Testamento en español o en inglés que fue traducido del texto masorético. Entonces lo que ellos descubrieron es igualito de lo que tenemos hoy en día. Dios ha preservado a su palabra. Dios ha preservado su palabra. Y este fue escrito de Cristo. Todas las profecías en la palabra de Dios son ciertas. Todas. Historia, la arqueología respaldan a la palabra de Dios. Es una fe razonable. Si usted no es salvo esta mañana, si usted no conoce a Cristo, la cosa más razonable que usted puede hacer es arrepentirse de sus pecados, poner toda su fe en Cristo. Pero esta no es la única profecía sobre Cristo. Vamos a ver otro en el libro de Miqueas, uno de los profetas menores. Se estaba aprendiendo el libro de la Biblia. Es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Aquí como casi en medio de los profetas menores. Vaya allí conmigo, por favor. Este libro pequeño. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ese también fue escrito antes de la llegada de Cristo.
Ya está en Miqueas 5:2. Aquí dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, leímos aquí que un Señor iba a nacer en Belén Éfrata. ¿Sabe qué es muy interesante? Porque había 2 Belénes en Israel. Entonces el profeta era muy específico. Hey, no el otro Belén, sino Belén Éfrata. ¿Ok? Profecía dónde iba a nacer el Señor. Ahora vuelve conmigo por favor a Mateo capítulo 2. Ahora vamos a leer sobre la llegada de los magos. Y vamos a ver dónde nació Jesús. Mateo 2. Cuando Jesús nació en, ¿dónde? Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, que acabamos de leer. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces, ¿dónde nació Jesús? En Belén, Belén Éfrata, ¿verdad? Justo como el profeta Miqueas había profetizado. Hermanos, no hay otro libro como la palabra de Dios. Por eso debemos leerla, debemos estudiarla y más que todo debemos obedecerla. Amén. No hay libro como este libro divino. Es razonable ser cristiano. ¿Cuándo va a entregar su vida a Cristo? Bueno, hemos visto la extraordinaria profecía. Ahora vamos a ver algo más. La adoración de Cristo que también fue extraordinaria. Vamos a seguir leyendo aquí versículos 7 a 12. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Se regocijaron y al entrar a la casa vieron el niño con su madre María, postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, estos magos eran muy inteligentes. Ellos habían estudiado la astrología o el estudio de las estrellas, la teología. Algunos dicen que fue posible que el profeta Daniel, que vivió en esta misma área en Persia, ¿verdad? Que Daniel había dejado instrucciones sobre el nacimiento del rey. Y por eso ellos aprendieron, ellos aprendieron sobre el nacimiento de Cristo. No estamos seguros de eso, pero sí sabemos que ellos dejaron sus hogares en el oriente y hicieron un viaje muy largo, muy costoso, entre algunos meses o quizás hasta un año entero para llegar a Jerusalén, ¿verdad? Y buscar el niño Jesús.
Siguieron la estrella de Belén hasta la casa de José, María y Jesús. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, como dice versículo 10. Es importante entender que Cristo ya no era bebé, era un tierno, entre como 1 y 2 años, por allí. Y ellos entraron a la casa, vieron al niño Jesús y ellos inclinaron hacia él, lo adoraron. Imagínense, hombres, grandes hombres, inclinándose y adorando a un niño. Y se le ofrecieron regalos de oro, incienso y mira, lo mejor que ellos tenían, ¿verdad? Lo mejor. Ellos dieron lo mejor al rey. Bueno, cada aspecto de la primera venida de Cristo era extraordinario. Su linaje, su concepción, su misión, las profecías hechas sobre él y su adoración. Me gustaría animarnos a pensar en el propósito. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué? Antes vimos esta división entre nosotros y Dios. Y muchos tratan de ganar el cielo en sus propios esfuerzos. Yo sé, yo quiero el cielo, entonces voy a ir a la iglesia. Es bueno ir a la iglesia, me alegra que ustedes están aquí esta mañana, pero no puedes salvar su alma por ir a la iglesia. Otros dicen, yo voy a ir al cielo porque yo no tengo vicios. Mis compañeros en el trabajo, mis vecinos, pero yo no. Entonces, por eso, voy a ir a la iglesia. Otros dicen, hey, yo soy buen esposo, soy buena esposa. Yo trato bien a mi mujer, a mi hombre, ¿verdad? Pero ninguno de estos esfuerzos, la Biblia llama nuestros propios esfuerzos obras. Nuestras obras, ninguna de estas obras es suficiente para derrumbar la división que hay entre nosotros y Dios. La Biblia es clara, no somos salvos por obras, por nuestras obras. Entonces el hombre y la mujer no pueden salvar a sí mismo. Si usted está confiando en sus obras, en sus esfuerzos, en lo bueno que eres, usted no es salvo. Usted todavía está en camino al infierno. Porque hay un solo camino al cielo. Y Cristo Jesús hizo este camino. Él derrumbó la división entre el hombre pecador y el Dios santo. Él derrumbó esta división. Y ahora la Biblia dice que somos salvos. ¿Qué es esta palabra? Si tiene buena vista, ¿qué es esta palabra? Gracia. No mis esfuerzos, no los suyos, sino lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y este se llama gracia. Merecemos el infierno porque Dios es justo y Él tiene que juzgar nuestro pecado. Él es no como algunos de los jueces corruptos que si le da 5,000 lempiras, ella dice, no me importa la ley. Dios no es así. Él tiene que juzgar cada palabra, cada mal pensamiento, cada acción, porque Él es santo. Pero en su amor nos envió a Cristo. Y Él pagó por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Él es aceptado por Dios. Y por medio de Él y solo por Él podemos ser salvos e ir al cielo cuando muramos en vez de infierno. La Biblia es clara, dice esto varias veces. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, no por obras. Aquí también dice lo mismo en Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. No salvó, hablando de Dios, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nuestros esfuerzos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados significa como estar bien con Dios, declarado inocente por Dios, justificados por su ¿qué? Dime otra vez, justificados por su ¿qué?
gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si usted es salvo esta mañana, solo es por la gracia de Dios. No es por sus esfuerzos, no es por los míos, porque solo hay un camino al cielo. Es por medio de Cristo Jesús. Si usted ya conoce a Cristo, me gustaría preguntarle, ¿es su adoración de Cristo extraordinaria? Los magos se lo trajeron lo mejor, oro, incienso, mira, habían viajado mucho tiempo para llegar, dieron a Cristo lo mejor. ¿Y usted? ¿Han dado a Cristo lo mejor de su vida? Si usted fuera mago en aquel tiempo, ¿le habrían traído lo mejor que tenía o le habría traído las sobras? Porque el verdadero significado de la Navidad no es el nacatamales, no es el árbol, no es Papá Noel, es la llegada del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar y justo después vamos a tener descanso entre los dos cultos. No hay merienda porque después del culto principal vamos a almorzar, ¿ok? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria por enviarnos a tu Hijo, tu unigénito Hijo, que se encarnó, que se hizo hombre para salvarnos. ¡Qué amor! ¡Qué misericordia! Y ahora sabemos, Señor, que no hay varios caminos al cielo, solo hay un camino. Tú nos dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Señor, te pido por las personas que están aquí, que no están en este camino al cielo. Te pido, Señor, que traigas convicción a sus corazones. Aquí acabamos de leer en Tito 3 que es el Espíritu Santo que nos da vida, que nos lava de nuestros pecados. Entonces yo pido, Señor, para estas personas que todavía no son salvas, que hoy entreguen sus vidas a ti. Que hoy dejen de confiar en su propia bondad. Dejen de confiar en sí mismos y ponga toda su fe, toda su confianza en Cristo Jesús. Te amamos, Señor, y pedimos estas cosas en tu nombre precioso. Amén.